Bendiciones del Señor. Es un gusto el comenzar este nuevo año juntas en este contexto de pandemia, pero el Señor lo ha permitido. Y le agradecemos a Clarita que también está acompañándonos con la interpretación de lenguaje de señas. Y la verdad que cuando veía todos los testimonios, eh, es uno la verdad que no tiene nada más que agradecer al Señor por todo lo que Él nos ha dado. Y yo pensaba, ¿qué más se puede añadir a todo lo que escuchamos? Yo pensaba siempre, ¿cómo será ver el mar rojo abrirse delante de uno? ¿No? Y con lo que vimos el testimonio de la sanidad de Marcelo, ahí vimos cómo el mar se abrió delante de nosotros. Qué privilegio que nos dio el Señor. Ay, qué privilegio que nos dio el ver la respuesta de un pueblo unido a las oraciones. Gracias le damos, yo le doy muchísimas gracias al Señor por haberme hecho partícipe de este momento en la historia de la iglesia, en la historia de nuestro contexto. Entonces vamos a comenzar a hablar de este camino a la verdadera libertad. Y nuestras hermanas nos decían que tienen una identidad nueva, ¿ah? Y que la identidad de ellas no dependía de una cualidad personal, sino de la vida de Cristo en ellas. Cuánta sabiduría hay en este testimonio, ¿no? Y cuando se miraban al espejo, ellas se encontraban como mujeres plenas, como mujeres, como hijas adoptadas y sustentadas por el Señor, que viven con el Señor en los lugares celestiales. Y yo te pregunto, hermana, ¿qué veo cuando me miro al espejo? ¿Qué es lo que ves tú cuando te miras al espejo? En esta semana, el lunes, se celebró el día, o se conmemoró en realidad, el Día de la Mujer. En el mundo entero, y ya lo sabemos, hay un empoderamiento y un cambio respecto de la posición de la mujer en la sociedad. Y como mujeres cristianas, entonces, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Vamos a marchar con un pañuelito, con una bandera? Entonces, ¿cómo nos identificamos como mujeres cristianas? La forma de pensar y de pensarse ha cambiado en la humanidad entera. Hasta la época de la Reforma de Lutero, entre los siglos XV y XVII, la imagen de las personas del mundo occidental presuponía que Dios existía y que lo sabía todo, independientemente de si creían o no en Dios, pero consideraban en su mundo que había un Dios. Ahora, desde la segunda mitad del siglo XVII cambia la forma de pensar por la de el filósofo que dice yo pienso y luego existe, es decir, existo. Es decir, antes el pensamiento no partía de mí, pero ahora el pensamiento sí parte de mí. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios entonces en este pienso y luego existo? Dios es el resultado de esa inferencia. Evalúo todo lo que me rodea, la moral, la historia, a Dios, todo. Entonces, antes aquellas cosas que comenzaban por Dios, ahora resulta que comienzan por el sujeto, que comienzan por mí. Y aunque somos mujeres cristianas, todo lo que nos rodea y lo que leemos y lo que miramos en la televisión, hasta la ropa que nos ponemos, está permeado por esta forma de pensar. Entonces, si todo parte de mí, mi identidad entonces surge de lo que yo pienso y creo. Y nosotras fuimos hechas a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué significa esto?
nosotros vemos hoy día el tema de la identidad es un tema sumamente fuerte. ¿Ah? Hay todo un discurso, hay leyes inclusive que nos dicen, que nos hablan de la identidad. Y el sujeto entonces, hablando de esto, pienso y luego exista, hay todo un discurso que dice, bueno, piensa qué quiere ser, piensa quién quiere ser. ¿Ah? Y en base a eso entonces organiza toda tu vida. Y los niños aún antes de aprender a leer y escribir a veces, eh, ya tienen este tema de definir su identidad. Y nosotras fuimos hechas a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué significa esto? ¿Cómo modifica esto la imagen que yo veo en el espejo? ¿Tiene que modificarla o sigue exactamente igual? ¿Y cómo la modifica? Esta verdad tiene que cambiar la percepción de lo que somos, el haber sido hechas a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué es lo que significa estar hechas a imagen y semejanza de Dios? Significa que fuimos hechas para trabajar, para gobernar, para servir como sus administradoras junto con los varones, para estar centradas en Él. Si no tenemos esto claro, para qué fuimos hechas, no podremos hallar el ancla para nuestro ser y vamos a ahogarnos en cosas que nos llenan, sí, pero no tendremos un anclaje que nos sitúe y que nos dé significado más allá de nosotras mismas. Vamos a ver hoy día a dos mujeres y después el caso de los corintios. Pero la primera que vamos a ver es el caso o vamos a ver a Eva, ¿ya? Entonces, si vamos a ver un poquitito de Eva, es una historia muy, muy conocida, eh, pero tenemos que partir de allí entonces para entender un poquitito más. Cuando en el capítulo 3, que les invito a que después lo lean ustedes con un poquitito más de tiempo, Adán y Eva comen del fruto prohibido, ¿no? Y la mujer en ese acto se vuelve contra Dios, y escuchemos bien, y pretende el tipo de independencia que le corresponde solo a Dios. En el, en el capítulo 13, versículo 22, el Señor dice, serán como uno de nosotros. Es decir, esa decisión que tomó Eva la puso en el lugar de Dios porque lo que decidió ella fue acerca del bien y del mal. Ella, la decisión que tomó fue justamente sobre lo bueno y sobre lo malo. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuántas veces no hemos tomado el papel de Eva? De decidir el bien y el mal sobre los que nos rodean. Solo Dios tiene la soberanía de declarar lo que es bueno y no nosotras. Yo, Eva dijo, pronuncio mi propio bien y no necesito que me digas qué es lo que puedo o no hacer. Que por lo demás es el contexto. Eva no hizo más que adelantarse un poco a lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Cuando decide uno qué es lo que hace, qué es lo que quiere hacer y nadie tiene el derecho de decirnos nada. Entonces, hago lo que sea muchas veces para hacer aquello que yo quiero. Entonces, en este caso, en el caso de Eva, el fruto en este caso no es lo más importante. Si bien está relacionado con la desobediencia, pero no se transforma ese fruto en otra cosa, ¿no? Hay algo más profundo que eso. Somos mujeres portadoras de la imagen de Dios. Dios nos crea portadores de su imagen. Dios declara lo bueno y lo malo. Él ordena todo el sistema. Pero llega Eva y dice que lo que Dios dice bueno, yo digo malo. Lo que Dios dice malo, yo lo digo bueno. Y ese es el pecado. La mujer tomó una decisión y pasó
a ser ella Dios. Ella tomó el papel de Dios, pasó a ser ella su propio Dios. Eva desdeificó a Dios y eso es idolatría y eso es pecado. El pecado, hermanas, es mucho más que romper una regla. Es más grande, más profundo, más lamentable. Es algo que me hace Dios. Es algo que desdeifica a Dios. Y fíjense algo que me llamó mucho la atención. En Génesis 2:17, el Señor les dice, Dios les dice que no coman del fruto, que pueden ir y comer de todos los frutos, menos de el del árbol que está en el centro, en el medio. Cuando llega la serpiente, en el capítulo 3, versículo 1, le dice la serpiente, apegada a lo que el Señor había dicho, y les dice, así que les dijo que no coman. Y Eva en el versículo 3 del capítulo 3 les dice, sí, nos dijo que no comamos, pero que ni lo toquemos. Y el Señor no había dicho que no lo toque. Eso es cosecha de Eva. ¿Ah? Ella ahí como que se pone a dar una regla, a dar una norma mucho más exigente, si se puede decir, que lo que el Señor había dicho, porque bueno, porque cuando, si yo considero que una norma es muy injusta o es muy exagerada, cuando la quiebro, tengo más posibilidades de justificarme. Eva vio que el fruto era bueno, era lindo, era conveniente, atractivo, socialmente aceptable. Por eso es que tomó esa decisión. Y yo pregunto, y les pregunto, hermanas mías, ¿qué hubiese sido el árbol en nuestros tiempos? Ponle un nombre a tu árbol, ponle un nombre a ese fruto. En el 3:7 vemos que pecan y se cubren con hojas de parra. ¿Y Dios qué hace? Los cubre con piel de cordero. Ay, hermanas, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Dios nos cubre con algo eterno, algo que nos asegura salvación, calidez, seguridad. Esta es la identidad, ser cubiertas con la piel del cordero eterno. Hermanas, cada vez que yo por guardar mi imagen, esa que veo en el espejo, esa que tienen a lo mejor en mi trabajo, o mis hijos, o mi esposo, o mis amigos, o mis hermanas. Cada vez que quiero justificarme frente a Dios o frente a los demás, lo hago con hojas de parra. Así de débil son mis argumentos y mi justificación. Cuando yo me defiendo, cuando yo me justifico, estoy creyendo que tengo recursos para salvarme a mí misma. ¿Cómo lo hizo Eva? No puedo admitir la culpa y eso es idolatría. Vemos que Eva se identificó consigo misma. ¿Vieron los testimonios que la hermana decía? Yo decía, yo no veo o no, yo no me apoyo en las cualidades que yo tengo. Entonces Eva se identificó consigo misma, se comparó consigo misma. Y ese es el problema que tuvo Eva. Y junto con Eva puede que todas nosotras tengamos ese problema. Y nos tenemos que identificar y reconciliar con Dios, con el Cordero Eterno. O nos reconciliamos con Dios o no tenemos nada. Veamos ahora el caso de Lea, que lo podemos encontrar en Génesis 29. No lo vamos a leer, es una historia bien conocida. Vamos a recordarlo un poquitito, pero no vamos a leerlo, pero léalo. Les dejo esa tarea de leer Génesis 29. Entonces, Labán dice que tenía dos hijas, Lea y Raquel. Lea era la mayor, Raquel era la menor. De Raquel, de Lea, dice que tenía ojos delicados. En otras versiones dice
ojos alicaídos. Y después que dice eso, dice, pero Raquel era hermosa. O sea, este ojos delicados es un eufemismo, algo para suavizar y no decir de frente que era fea. ¿Y por qué interpretamos eso? Porque no dice Lea tenía los ojos alicaídos, pero Raquel tenía una visión del 100%, sino que dice una tenía los ojos alicaídos o delicados, que se supone que era visca o tenía algún problema en el ojo, pero la compara con Raquel y dice que era muy bonita. Jacob era el sobrino de Labán y amó a Raquel cuando la vio, fue un amor a primera vista. Y Jacob entonces habla con su tío y le dice, yo la quiero a ella en matrimonio. Entonces, y Jacob entonces sirve a Labán por 7 años. ¿Mm? Entonces, para obtener en esos 7 años que trabaja para su tío, para tener a Raquel como esposa. Cumplido ese plazo, se casa. Cuando termina la fiesta, le entregan a la mujer, que él creía que era Raquel, con un velo, imagínense oscuro, después de una fiesta, en que la Biblia ahí lo indica, en la que se tomó vino, etcétera, para festejar, y al día siguiente Jacob se da cuenta que no era Raquel, que lo habían engañado, que era Lea. Jacob ya estaba casado y Labán le dijo, bueno, acá así son las cosas de acá, hay que casarse con la mayor para después ir con la menor. Entonces, Jacob entonces tiene hijos con Lea, mientras eh, trabaja por 7 años más para casarse con Raquel. Jacob fue engañado, pero aquí la mayor víctima es Lea. Lea era la hija que su padre nunca quiso. ¿Y por qué podemos decir que nunca quiso? Porque, bueno, porque la Biblia dice que ella era menospreciada, pero nunca la quiso porque al ser fea, él tenía que por la costumbre que casar a la hija mayor para después el casar a la menor, pero no la iba a casar a la mayor porque quién le iba a dar dote por esa hija, o iba a ser una dote que era muy poca, y no iba a lograr el casar a Raquel, por la que sí iba a obtener una buena dote. Ahora Lea es esposa de un hombre que no la quería, que no la quiso nunca, y tenía un vacío enorme. Y vamos a leer en Génesis, esto sí lo vamos a leer porque es muy poquito, Génesis 29, el versículo 31 dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó a su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Pero no fue así. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le ha dado, bueno, ahí yo como que me salté, el nombre del segundo hijo es Simeón. El del tercer hijo dice, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos, y por lo tanto llamó a este Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Tuvo esos 4 hijos. ¿Qué estaba haciendo Lea? Lea
escuchemos bien, intentaba encontrar la felicidad y la identidad por medio de los valores tradicionales que el contexto le imponía. En ese momento el tener hijos era la única forma de anclar su vida. Y trataba entonces ella de, por sus propios medios, tratar de ver con cada hijo si es que conseguía el amor de su esposo, con sus recursos. Ella había sufrido mucho, pero se apoya en sus hijos una y otra vez. A veces, hermanas, nos identificamos tanto con nuestro dolor, tanto con las cosas con las que sufrimos, que ese pasa a ser un Dios. Hablamos del dolor y lo ponemos en alto, lo acariciamos y cuidamos el dolor. ¿Por qué? Porque nos identificamos con él. Pero el dolor a veces toma el lugar de Dios. A veces, por un montón de razones, resulta que queremos ser invisibles. Otras creemos que no merecemos amor y queremos que nadie nos vea. A veces fuimos maltratadas, abusadas y tratamos por todos los medios que nos sanen de sentirnos que estamos ancladas y aguantamos a veces cualquier cosa con tal de tener un poco de amor o un poco de atención. Ella decía, Lea decía, si tengo hijos, mi esposo me va a amar. Hijo tras hijo, más se empujaba al pozo de la soledad. El hombre al que ella amaba encontraba gozo en la mujer de la que ella había vivido a la sombra toda su vida. Yo les pregunto, ¿hemos vivido a la sombra de alguien toda nuestra vida y nos identificamos más con esa otra persona que una identidad nuestra? Entonces, ¿cuál es tu Raquel? Piénsalo, ponle un nombre. A veces vemos la Biblia como una suma de historias inconexas, la historia de Ruth, la historia de Esther, la historia de Jacob, la historia de Jonás, con moralejas y con enseñanzas. Pero sin embargo, hermanas, la Biblia contiene una sola historia. ¿Cuál es esa historia? Es la historia de cómo llegó la raza humana a la situación actual y cómo Dios a través de Jesucristo volverá a enderezar las cosas. Si usted, hermana, se casa, estudia, trabaja y pone todo el peso de sus esperanzas en eso y todos sus anhelos más profundos están ahí, su vida se va a distorsionar, se va a desmoronar. Finalmente eso mismo la va a aplastar. Porque como le pasó a Jacob, él pensaba que se acostó con Raquel, pero en la mañana siempre va a ser Lea. En este escenario hay cuatro cosas que podemos hacer. Primero, echarle la culpa a esas cosas y buscar entonces algo que es mejor que esas cosas. Y eso es idolatría, es decir, un hijo, otro hijo, otro hijo. Culparse, el decir que soy un desastre, que algo funciona mal en mí, que hay algo malo en mí, esto siempre me pasa a mí nadie me quiere, esto no funciona, el desprecio por una misma. Puedo, en tercer lugar, culpar al resto, culpar al mundo, y eso me va a llenar de amargura, o puedo reorientar el foco de mi vida para que apunte a Dios, reconocer que estoy hecha a imagen y semejanza de Dios, que estoy hecha para otro mundo, no para este mundo, sino que fui hecha que mi género, que mi tela es de otro lado. El primer intento de Lea fue salvarse pensando en Rubén, la segunda en Simeón, la tercera en Leví y la cuarta
alabó a Dios y dejó de hacer más cosas, sino que miró al cielo. En esta historia, Lea es la única que avanza. Siempre que Lea, y acá hay algo que es bien interesante, siempre que Lea clamaba al Señor, usa la expresión Yahvé, como por ejemplo en el versículo 32. Ahora, el nombre que se usaba en ese momento para dirigirse a Dios era Elohim. Y Yahvé era el nombre con el que Dios se le reveló a Abraham. Y los eruditos dicen que Jacob tiene que haberle hablado a Lea acerca de Yahvé, de el Señor. Tiene que haberle hablado de su abuelo. Lea entonces extiende sus manos al Dios personal de la gracia cuando nace Judá, su cuarto hijo. Y dice esta vez, alabaré al Señor, alabaré a Jehová. Levantó los brazos y vio al cielo, miró al cielo. ¿Saben qué es lo maravilloso de mirar al cielo? Que cuando miro al cielo yo no puedo ver nada más, ni lo que está alrededor, ni me puedo mirar yo. Y otra de las cosas que es muy interesante es que cuando yo miro al cielo, miro hacia arriba, me tengo que quedar quieta, porque si empiezo a caminar y a hacer cosas, voy a perder el equilibrio y voy a caer. Entonces, mirar al cielo me impide hacer por mí ninguna otra cosa, solo mirar al cielo, y es lo que Lea hizo. No puso sus esperanzas en sus hijos ni en el esposo, no se identificó con su familia, sino que depositó en el Señor, se identificó con lo celestial. Labán y Jacob la maltrataron, le robaron su vida, su identidad, pero Dios se la devolvió, la recuperó, Dios le dio su identidad. Y miren lo maravilloso. Por ese niño, por Judá, vino el Señor, porque está en la genealogía del Señor. Vino por Judá y Dios trajo al Señor, no por la bella y exitosa Raquel, no por la que le iba bien, sino que el Señor trajo al Mesías por Lea, por la despreciada, por la que no quería a nadie. Dios se acercó a la mujer que no quería a nadie, a la desestimada, a la despreciada, a la no amada. Y el Mesías vino por Lea y no por Raquel. El Señor amó a Lea. Ninguna cosa, hermana, puede constituir tu identidad. Nadie puede construir tu vida, sino solo Dios. A veces buscamos cosas o alguien para mejorar nuestra autoimagen, esa imagen que vemos en el espejo. A veces creemos que si estudiamos vamos a mejorar esa imagen, si somos más cultas, si somos más acá o más allá, pero, lo que necesito, eso no funciona. Cuando Lea se olvidó de ella, Dios la bendijo. Su esposo nunca la quiso, nunca la amó, pero ella ganó porque encontró el amor perfecto, el amor eterno. Amén. Veamos el caso de los corintios, ¿ya? Y leímos, hoy nos leyeron Roxana y Bernardita, Primera de Corintios 3:21, ya que no lo vamos a leer, pero yo lo voy a buscar aquí porque algo voy a leer, aunque no lo voy a leer todo. Primera de Corintios entonces 3, y vamos a ver entonces que les recomiendo que lean todo el capítulo 3 porque es bellísimo. Se nos presenta una situación, una iglesia que está dividida. Había gente que había sido formada por Pablo, otros por Apolo. Esto, en vez de ser una bendición, trae división, ¿ya?
porque unos decían, bueno, pero nosotros resulta que tenemos que ser líderes porque nos formó Pablo. Otros decían porque nos formó Apolo. Yo soy amigo de Apolo, así que a mí me tienen que poner adelante porque soy un privilegiado, porque yo hice esto, hice lo otro. Entonces, algunos se identificaban con Pablo, otros se identificaban con Apolo. Entonces, ahora, Pablo, en vez de mandarlos a dormir, y decirle ya, y cada uno se va a su casa y después vuelven y en vez de retarlos, tiene nos enseña mucho respecto de este problema, de este tema de la identidad y el problema que había en los corintios, que ya vamos a ver cuál es. En el versículo 6 del capítulo 4, dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Este, y hay un ejemplo, ahí Pablo usa la palabra arrogancia. Él habla de la arrogancia que no lo dice en el 6, pero o en mi versión, en la que tengo acá, pero habla entonces de la arrogancia, y la palabra que usa Pablo ahí es eh, pisío, o pisico, o pisío, y no ubis como era lo habitual. Esa palabra se utiliza 5 veces en este capítulo y otra vez más en Colosenses, y en ningún otro lugar de la Biblia se usa esta palabra. Entonces, y es además uno de los temas que Pablo toca en otras partes más. Es uno de los temas de Pablo. A elegir esta palabra, Pablo, que sería pisío o pisico, Pablo entonces intenta enseñar algo sobre el ego humano. Y esta palabra significa estar hinchado, estar inflado como un globo, a punto de explotar. Entonces, está tan lleno de aire que está a punto de explotar. Y así es como describe Pablo el ego, ¿no? Entonces, esta es la condición del ego. Y si miramos o pensamos en la figura de un globo, primero está lleno, y que podríamos decir cuando está mi autoestima alta, ay, yo me siento bien, y voy a ganadora, etcétera. Pero después, cuando se desinfla el globo, que se desinfla así, pero en segundos, ¿y qué pasa? El globo queda todo chamuscado, ¿vieron? Arrugado, que podríamos decir, y Pablo usa esta figura, que es cuando tenemos la autoestima o la estima baja o pobre o menos, ¿no? Entonces, Pablo, para hablarle a los corintios de esta situación de comparación de ellos entre unos y otros, usa el ejemplo de este globo, y habla el ego, que del ego entonces está muy hinchado y después algo pasa y como se dice, me pincharon el globo y se salió todo el aire y quedé chamuscadito. Hermanas, a veces tenemos la ilusión de que somos capaces de llevar las riendas de nuestra propia vida, de alcanzar el valor, y creemos poseer y de encontrar un propósito lo suficientemente grande para no tener que contar con Dios. Y eso es orgullo. Ya lo vimos en Eva. Y todo lo contrario, el efecto globo que se desinfla en Lea. ¿Ah?
¿Por qué? Porque al compararme con la belleza de Raquel, Lea al compararse con la belleza de Raquel, como que no tenía más que decir, aquí estoy yo. Ella es la amada y yo soy la desestimada, aquella que soy menospreciada. Entonces, el hombre y la mujer buscamos llenarnos con las cosas que nos rodean y buscamos realizarnos como mamás, como esposas, o como profesionales y como cristianas. Inclusive buscamos hacer esas cosas buenas que sabemos que tenemos que hacer. Y está bien que las hagamos, ¿no es cierto? Pero resulta que buscamos cosas que me ayuden a veces eh, si se puede decir, a tener un currículum como mejor, estar a mejorar esa imagen. Y buscamos cosas que nos ayuden, pero como fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios, hermanas, hay una parte eterna en mí, hay una parte eterna en ti que no se va a satisfacer ni con el trabajo, ni con las cosas, ni con nadie, ni con Pablo, ni con Apolo, ni con Jacob, ni con nadie. La autorrealización se puede conformar, yo me puedo sentir autorrealizada, me puedo el sentir identificada o tener una identidad si eso está conformado, si estoy anclada en Cristo. Nada podemos hacer ni ser fuera de Cristo. A pesar de que tenga todo para ser feliz, el pecado no me deja sentirme plena y siempre estoy buscando algo más. El ego entonces está basado en cualquier cosa, menos en Dios. Y las personas buscan algo que los haga sentir valiosos, como Lea con sus hijos, ¿ah? Como que buscaba entonces ella darse un valor a través de sus hijos, algo que dé sentido en el día a día, algo con lo cual identificarme. Y Lea lo trataba de hacer con sus hijos. Si tratamos de poner algo en lugar de Dios, siempre va a ser demasiado pequeño, aunque lo veamos grande y aunque hagamos muchos esfuerzos. Entonces, en esta búsqueda de anclaje, el ego entonces intenta llenar este vacío y enfrenta este malestar comparándose con otros, que es lo que le pasaba a los corintios, que se comparaban entonces entre los que estaban con Pablo o con Apolo. Y en la comparación esta que podemos verlo entonces igual con Raquel y con Lea. Ahora, estamos orgullosas a veces cuando tenemos más cosas, o nos va bien o mejor que la persona que está al lado mío. Ahí el globo se infla. Pero cuando vemos a alguien que tiene más que nosotras, se desinfla el globo y comenzamos a buscar nuevamente cómo vamos a hacer para volver a posicionarnos y estar otra vez con el globo inflado. Y pareciera que vamos de arriba a abajo y nunca entonces estamos ancladas en el lugar que Dios quiere. Entonces, nuestros egos nos hacen hacer cosas que no queremos hacer y que muchas veces hacemos para, como decía anteriormente, para mejorar el currículum. Entonces, el ego nos obliga a hacer cosas no por el placer de hacerlas. Cuando yo ayudo a alguien o hago algo, es porque veo que la persona lo necesita y para que la otra persona esté bien, no para sentirme yo más buena o mejor de lo que soy. Porque ahí entonces las motivaciones son erróneas. Y lo que estoy buscando entonces es impresionarme a mí misma e impresionar a los demás. El Señor me ama y me acepta y no tienes que hacer nada para mejorar
tu currículum. Es por su gracia, hermana, es por su gracia. No tengo que hacer nada para quedar bien. ¿Ah? No tengo que hacer cosas, sí, pero por el gusto y por el placer de ayudar y de bendecir a los demás. Entonces, claro que queremos ser todas importantes y valiosas y valoradas y nos sentimos a veces que cada día estamos a prueba y muchas veces uno siente que no es valorada, ¿no es cierto? Uno siente a veces en la casa que no es valorada o en el trabajo. Y les voy a leer algo que, de paso, que también se lo voy a recomendar, un libro de C.S. Lewis que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Esto es un libro es una ficción, ¿no es cierto? En la que este autor que es tan amado que es tan amado en nuestro contexto y en todos lados, en la que cuenta la historia de un diablo viejo. Y este diablo viejo le da consejos a su sobrino, que es un diablo joven, de cómo hacer para entorpecer la vida de los cristianos. Entonces, es un libro muy, muy bueno y es como muy entretenido, pero entonces este diablo le da entonces los consejos, y yo les voy a leer acá una partecita, porque me pareció muy, muy bueno, unas partecitas de los consejos que le da este diablo viejo al diablo joven para que para este nuevo convertido, para que este convertido sea parte del Señor. Entonces le dice, pero hay otras formas aprovechables, dice, de fijar su atención, la del cristiano, en virtud de la humildad. Con esta virtud, como con todas las demás, nuestro enemigo, en este caso él se refiere a que Dios es su enemigo, como todas las demás, dice, Dios quiere apartar la atención del hombre de sí mismo y dirigirla hacia él y hacia los vecinos de este hombre. Dice, todo el abatimiento y el autoodio están diseñados a la larga solo para este fin. A menos que alcances este fin, nos hacen poco daño e incluso pueden beneficiarnos si mantienes al hombre, miren el consejo de este diablo, dice, si mantienen al hombre preocupado consigo mismo, sobre todo su autodesprecio puede convertirse en el punto de el desprecio a los demás. Y después dice, solo veo, dice, una cosa que hacer por el momento. Tu paciente, o sea, este cristiano, dice, se ha hecho humilde. ¿Le has llamado la atención acerca de este hecho? Todas las virtudes son menos formidables para nosotros una vez que el hombre es consciente de que las tiene, pero esto es particularmente cierto de la humildad. Cógele en el momento en que sea realmente pobre de espíritu y métele de contrabando en la cabeza la gratificadora reflexión, caramba, estoy siendo muy humilde. Casi inmediatamente el orgullo de su humildad aparecerá. Y después otro consejito dice, eh, en consecuencia dice, tienes que ocultarle al paciente la verdadera finalidad de la humildad. Déjale pensar que es no el olvido de sí mismo, sino una especie de opinión acerca de sus talentos y de su carácter. Está bueno, ¿eh? Esos consejos que le da el diablo al otro diablo joven. Y acá hay una pregunta que hace Pablo en el versículo 7 del capítulo 4 de Primera de Corintios, cuando dice,
¿quién te distingue? ¿Qué pregunta más maravillosa, muy de Pablo, pero ¿quién te distingue? ¿Quién te hace distinta? Y yo te pregunto, hermana, ¿quién te distingue finalmente? ¿Es Pablo? ¿Apolo? ¿Es tu trabajo? ¿Son tus estudios? Entonces acá hay un problema, hay una pregunta que Pablo le hace a los corintios. ¿Quién te distingue? ¿Y cuál es la respuesta entonces? Que es el mismo problema de Eva, el mismo problema de Lea. Pablo dice, da aquí una clase magistral de, podríamos decir, hasta de psicología, de autoestima. Entonces, él dice, no me importa ser juzgado por los corintios, ¿no? Acá lo pone la figura de un juicio. El juez es el que da un veredicto, ¿no es cierto? Da un sello de aprobación o de rechazo. Y Pablo dice que no se fijan los corintios, que no le importa qué es lo que los corintios digan de él. Uno puede decir, uy, pero no, esto como que nada que ver. Ahora, Pablo no está diciendo, yo hago con mi vida como lo que quiero y no me importa qué es lo que los demás digan. No, porque somos un cuerpo y en la mutualidad es que nos regulamos. Pablo está diciendo otra cosa, aquí el planteamiento es otro. Pablo dice, no me fijo en lo que dicen los corintios de mí, no me fijo o no me interesa en lo que ningún tribunal humano, o sea, el resto de la gente, diga de quién soy yo. Pero hermanas, si acá está lo distinto, y acá está el planteamiento que gira en 360, que gira absolutamente la perspectiva. Pero tampoco a Pablo le importa lo que él piensa de él. Y esto es lo maravilloso, porque no le interesa qué es lo que él dice de sí mismo para escuchar el veredicto acerca de quién es él. Hermana, la percepción de mí misma y de mi identidad no están fijadas o ligadas ni al veredicto ni a la evaluación de los demás. La psicología actual dice, elige un camino, lucha contra el mundo, que no te importe nada, pero no es lo que está diciendo Pablo. No es así, no es eso, porque para nosotros no es así. Yo no tengo que relacionar las cosas conmigo misma, porque hermanas, como decía aquí este diablo viejo a su sobrina, a su sobrino, no se trata de mí, de lo que yo pienso, de mis ideas, del valor que mis ideas tienen. Tus actos, hermanas, no te llevarán al veredicto deseado. Tus actos no te llevarán a la aprobación. Tus acciones no marcan el veredicto, sino que el veredicto marca tus acciones. Dios nos da la vida perfecta de Cristo y nos adopta en su familia. Nosotras somos hijas adoptadas, somos adoptadas en su familia y tenemos que volver a vivir el Evangelio cada día y ser salvas cada día. Hablando, hermanas, un poco de la imagen y haciendo un paréntesis, el peso que tenemos que perder no está en nuestro cuerpo. No nos engañemos. El peso que tenemos que perder no está ahí. Como cristianas, eh, a veces el tener una conciencia, que es lo que Pablo dice, ¿no? Tener una conciencia tranquila, hacer las cosas bien, no es un baluarte, no es algo en lo que nos podamos apoyar. Entonces, esto puede ser una trampa para nosotras. Y tampoco puedo decir que es lo que no me importa qué es lo que de mí dicen, ¿ah? Pero sí, a veces uno dice, no me importa qué es lo que dicen de mí, que digan
si total eso no es cierto o que hablen, pero sí me importa qué es lo que yo pienso y lo que yo hago. ¿Por qué? Porque eso está bien. Entonces, hermanas, se trata no de pensar en sí, en lo que yo pienso, sino, hermanas, escuchemos bien, se trata de no tener la necesidad de pensar en mí. De eso se trata la identidad. Aumentar mi autoestima, como la psicología lo enseña, de quererme a mí misma, y lo vemos eso a cada rato, eso es muy agotador y muy cansador porque me lleva a una vida en la que tengo que cumplir con un sistema de valores, un sistema de cosas, y eso no funciona porque nunca voy a cumplir con las mismas expectativas que yo me pongo. Entonces, ni Eva ni Lea. Y tenemos que, como Pablo, ser conscientes de nuestros pecados. No los justifiquemos, no nos cubramos con hojas de parra. Pablo no se cubre, Pablo no lo relaciona consigo mismo, Pablo no lo relaciona con su identidad. Hermana, tus pecados y tu identidad no están conectados, no hay conexión. No dejes que la visión de tu pecado destruya tu sentido de identidad. Pablo ve todo tipo de pecados y también ve todo tipo de logros, pero no hay relación entre eso y su identidad. Van por caminos paralelos. ¿Vieron las rutas del tren? Son líneas paralelas, sin ser una matemática, pero la definición de líneas paralelas entonces son líneas que no se cruzan. Y solo cuando lo hago así, que son perpendiculares, que es la cruz de Cristo, y ahí sí, esto es, aquí obtengo mi verdadera identidad, pero mis pecados y mis logros no se conectan con mi identidad. Cuando hago algo bien o hago algo mal, no lo conecto con mi identidad, no lo conecto conmigo. ¿Cuál es el camino entonces hacia la verdadera libertad? Mira, hermana, hagamos un ejercicio. Piensa por unos minutitos en tus pecados. Va, por segundo. Porque no pienses tanto en los pecados, porque Miqueas 7:19 dice que él no tiene memoria de ellos y que los sepultó en el fondo del mar. Ahí están. Piensa en tus virtudes, en todo lo bueno, en todo lo bonito que ves en ese espejo. Ahora te digo que ninguna de esas cosas, ni tus errores, ni tus virtudes, ni tus pecados, te van a definir como persona. En el camino a la libertad, vemos que ninguna de estas cosas nos van a servir. Entonces, si vamos a hacer una especie como de juego en el camino este, que estamos como tan tecnológicas, cuando vamos en el auto, ¿no es cierto? Y tenemos que ir a un lugar, encendemos el Waze y ponemos ahí la dirección. La dirección que vamos a poner ahora en el Waze es Libertad. Entonces, y vamos a escuchar ahí a la española que nos dice, ¿no? Gira a la derecha, a 300 metros, tiene que tirarse por el carril de la derecha o por el de la izquierda. Primera indicación que nos da la española es cuando hago algo bien o mal, no lo conecto conmigo. Segunda indicación para llegar a la libertad. No relaciones las cosas contigo. Mi trabajo no se trata de mí. Mis hijos no se tratan de mí. Mi historia de amor no se trata de mí. Mi dolor no se trata de mí. Mis gustos no se trata de mí. Tercera indicación. No se trata de pensar lo mejor de mí. Tampoco se trata de pensar lo peor de mí, es decir, ni el globo a punto de explotar, ni el globo que está desinflado. Se trata de no pensar en mí. Se trata del auto olvido. Cuarta indicación que nos da el Waze.
El veredicto, hermana, ya fue emitido y ahora actúo en base a ese veredicto. Soy salva, soy hija, tú eres mi hija amada y en ti tengo complacencia. No tengo que hacer nada para mejorar mi currículum. Hago las cosas por amor y no para llenar el vacío. Quinta indicación de este recorrido. Podemos encontrar seguridad en ponernos etiquetas de buena cristiana, de sujeta, de mujeres equilibradas y moderadas, estudiosas y trabajadores. Pero siempre va a ser lo mismo, hermana. Nunca entonces vamos a encontrar el ancla, ¿ah? Y el sentido más allá de las cosas que hacemos. Entonces, en este caso, tus acciones van a marcar el veredicto y el veredicto nunca va a llegar. Entonces, ¿qué pasa? El Waze te dice, vas por el camino incorrecto y te redirecciona. ¿Vieron cuando uno le pone en el Waze que va mal? Cuando se pasó de revolución, no dice nada, ya, cuando pasé. Aprietas otra vez y el Waze, entonces otra vez nos redirecciona. ¿Y sabes dónde nos lleva o nos redirecciona? Que como cristiana obtengo el veredicto a pesar de mis acciones, a pesar de lo que haga. Y ahora, hermana, has llegado a tu destino. Tu destino se encuentra en la cruz. Gracias a lo que el Señor ha hecho, gracias a lo que el Señor es. Dios me ve y nos ve más valiosas que las piedras preciosas. Y su opinión es la que importa. No importa cómo me vea en la foto de Instagram. No importa cómo me vea en el espejo. No importa si me desprecian. No importa si me tratan con ciertas asperezas. La identidad cristiana funciona de otra manera, es distinta a otro tipo de identidades. Hermana, si tú crees que estás en un juicio, en las que tienes que hacer un montón de cosas, en las que tienes que cumplir con un montón de requisitos, entonces yo te digo que el auto olvido te saca de el juzgado. El juicio se acabó, hermana, toma tu cartera y sal de ese juicio, porque el veredicto ya se emitió. Y tenemos que sí, ser salvas cada día, volver a vivir el Evangelio cada vez que oramos. Tenemos que volver a vivir el Evangelio y preguntarnos, ¿qué hago yo en este juicio? No soy juzgada. ¿Ah? El veredicto ya se emitió. Soy salva, soy hija de Dios. No estás en ese juicio, no tienes que estar allí, tienes que redireccionarte. El camino de la verdadera libertad es el autoolvido. Menos de mí y más de Cristo. Vamos a orar, hermana. Agradecemos al Señor.